Mi nombre es Lily, tengo 32 años, y la última vez que vi a mi padre, su rostro era una máscara de petulante compasión. Estaba de pie en la sala de juntas que mi madre había diseñado, una sala que yo básicamente había pagado 10 veces con mi trabajo, y acababa de desheredarme. «No obtendrás nada de nosotros, Lily», dijo, con la voz destilando condescendencia, mientras mi madrastra, Brenda, le daba palmaditas en el brazo. «Mark y Jessica necesitan este legado. Tú eres inteligente. Estarás bien». Simplemente lo miré, sintiendo una extraña calma asentarse sobre años de ira hirviente. Hice un pequeño, casi imperceptible asentimiento hacia la puerta detrás de ellos. Y entonces, justo a tiempo, mi asistente Clara entró, no con una bandeja de café, sino con un portafolio de cuero. «Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho». Desde que tengo memoria, mi vida se definió por 2 periodos distintos, antes de Brenda y después de Brenda. Antes de Brenda, había recuerdos de mi madre, cálida y vibrante, una arquitecta brillante que no solo había diseñado nuestra casa familiar, sino también el edificio comercial que se convertiría en el corazón del imperio de construcción de mi padre. Solía contarme historias sobre los planos, cómo cada línea tenía un propósito, cómo una base sólida lo era todo. Falleció de una enfermedad repentina cuando yo tenía 8 años, y durante unos años solo fuimos papá y yo. Él estaba perdido, y yo intenté ser la hija perfecta y silenciosa para no causarle más dolor. A menudo me decía: «Todo este negocio, este edificio, es el legado de tu madre, Lily. Es todo para ti, siempre». Me aferré a esas palabras como a una promesa, la única conexión real que me quedaba con mi madre. Luego, cuando yo tenía 12 años, conoció a Brenda en una conferencia. Ella llegó con sus 2 hijos, Mark y Jessica, que eran unos años mayores que yo, y fue como una invasión a cámara lenta. De repente la casa que mi madre construyó se llenó de su ruido, sus cosas, sus prioridades. La promesa que mi padre me hizo sobre el legado de mi madre se volvió un poco más silenciosa, un poco más condicional, un poco más olvidada. Fue la primera grieta en los cimientos, a la que debería haber prestado más atención. La transición fue brusca. Una casa tranquila de 2 personas se convirtió de repente en una casa caótica de 5, y yo era la que sobraba. Brenda dejó claro desde el primer día que sus hijos eran lo primero, y mi padre, tan desesperado por esta nueva familia de apariencia completa, simplemente se dejó llevar. Empezó a referirse a Mark y Jessica como «mis hijos», de una manera que sutil pero firmemente me empujaba a la periferia. Las fotos de mi madre fueron trasladadas lentamente de las zonas principales de la casa al pasillo de arriba, y luego a un álbum polvoriento en mi habitación. Fue un borrado gradual, tan sutil que protestar me habría hecho parecer loca o demasiado sensible, una etiqueta que Brenda estaba más que feliz de aplicarme. Aprendí a estar callada, a ser observadora, a tragarme mi dolor y canalizarlo en mis estudios, decidida a volverme tan valiosa para el negocio de mi padre que no tendría más remedio que verme, que recordar su promesa. Ese era mi plan juvenil e ingenuo. De todos modos, un plan construido sobre la suposición errónea de que el amor y la lealtad podrían alguna vez superar el deseo de un hombre por una vida fácil. No entendía entonces que algunas personas no quieren lo que es mejor, solo quieren lo que es más fácil. Y para mi padre, apaciguar a Brenda y a sus hijos con derecho a todo era siempre, siempre el camino más fácil. Era un hombre que evitaba la confrontación a toda costa, especialmente dentro de su propio hogar. Y esa cobardía se convertiría finalmente en la base de mi futuro, solo que no de la manera que él jamás pretendió. Mientras crecía, el contraste entre mis hermanastros y yo era marcado, una lección diaria de injusticia que me veía obligada a presenciar. Mark y Jessica trataban nuestra casa como un hotel y a nuestro padre como un cajero automático andante. No tenían ningún interés en el negocio, viéndolo solo como una herencia futura que se les debía. Eran perezosos, creídos, y poseían una marca única de arrogancia descuidada, que solo proviene de no haber tenido que trabajar nunca por nada. Recuerdo un verano. Yo tenía 16 años.
y pasé todas las vacaciones haciendo prácticas en la empresa, aprendiendo de todo, desde el análisis de planos hasta la gestión de proyectos. Me encantaba. Me sentía cerca de mi madre en ese edificio de oficinas que ella había diseñado. Me quedaba hasta tarde, organizando archivos, creando nuevos sistemas eficientes y absorbiendo cada pizca de conocimiento. Ese mismo verano, Mark, que tenía 19 años, estrelló su nuevo coche deportivo, un regalo de mi padre, y Jessica, que tenía 20, se fue a un viaje de búsqueda espiritual de 3 meses a Europa, financiado en su totalidad por la empresa bajo el pretexto de una beca de inspiración artística. Cuando le mostré con orgullo a mi padre el nuevo sistema de archivo digital que había creado, ahorrándole a la empresa miles en costos administrativos, me dio una palmadita en la cabeza y dijo: «Qué bien, cariño». Al día siguiente, pasó 2 horas al teléfono con un ajustador de seguros por el coche de Mark, con la voz tensa de preocupación. El mensaje era claro. Mis contribuciones eran buenas, pero los problemas de sus hijastros eran urgentes. Este patrón se repitió durante años. Saqué las mejores notas. Obtuve un título en Ingeniería Civil y Gestión Empresarial de una universidad de primer nivel, todo mientras trabajaba los fines de semana y festivos en la firma. Mark apenas aprobó una carrera de comunicación y Jessica cambió de especialidad 4 veces antes de abandonar para convertirse en una influencer. Sin embargo, en cada reunión familiar, mi padre presumía del espíritu creativo de Jessica y de las habilidades sociales de Mark, mientras que mis logros se resumían con un displicente. Y Lily, bueno, ella es la inteligente, siempre con la cabeza metida en un libro. No era un cumplido, era una etiqueta que me separaba, que me enmarcaba como esta criatura extraña y seria, que no necesitaba el mismo calor o atención que sus otros hijos más normales. Estaba construyendo una narrativa, ¿entienden? Una narrativa en la que ellos necesitaban su ayuda y yo no, una narrativa que un día justificaría la traición final. Estaba sentando las bases para su propia absolución, y yo estaba demasiado ocupada tratando de ganarme su amor para verla como lo que era. Después de graduarme summa cum laude, me uní a la firma a tiempo completo, no en un puesto cómodo de vía ejecutiva, sino como gerente de proyectos junior. No me importó. Quería ganarme mi lugar. Creía, tontamente, que la meritocracia podía existir dentro de una dinámica familiar tan claramente sesgada. Durante 5 años, fui la primera en llegar y la última en irse. Gestioné los proyectos más difíciles, los de presupuestos ajustados y plazos imposibles por los que mi padre se estresaba. Los convertí en éxitos, una y otra vez. Mi nombre estaba en los informes, mis estrategias estaban en los planes, pero el crédito siempre iba para mi padre. Se levantaba en las reuniones de la junta y presentaba mi trabajo como si fuera suyo, usando frases como «tuve una idea» o «decidí que deberíamos». Y yo se lo permitía. Me decía a mí misma que era por el bien de la empresa, por el bien de la familia. Estaba jugando a largo plazo, pensaba. Mi recompensa era ver cómo las ganancias de la empresa se triplicaban. Mi recompensa era la satisfacción silenciosa de saber que yo era el motor que mantenía todo en funcionamiento. Mientras tanto, a Mark y Jessica les dieron puestos para los que estaban ridículamente poco cualificados. A Mark lo nombraron jefe de desarrollo de negocios, un rol que consistía principalmente en llevar a clientes a almuerzos caros con la tarjeta de la empresa y estropear tratos que yo tenía que salvar a toda prisa entre bastidores. A Jessica le dieron el título de directora de estética corporativa, un puesto completamente inventado que le permitía gastar decenas de miles de dólares en redecorar la oficina cada 6 meses. Mi padre lo llamaba invertir en nuestra marca. Yo lo llamaba malversación. La injusticia era tan flagrante, tan caricaturescamente injusta, que los otros empleados de toda la vida podían verlo. Me daban miradas de simpatía en el pasillo o elogiaban mi trabajo en voz baja cuando mi padre no estaba cerca. Eran los testigos, el coro silencioso de mi humillación a fuego lento. Pero su simpatía era inútil. No cambiaba el hecho de que estaba corriendo en una rueda de hámster, demostrando mi valía sin fin a un hombre que ya había decidido que no tenía ningún valor más allá de lo que él podía explotar. El punto de quiebre se estaba construyendo, ladrillo a ladrillo doloroso.
El ejemplo más flagrante de esto, el que realmente resquebrajó mi lealtad, fue el proyecto de la Torre Henderson. Era una empresa masiva, un rascacielos de 50 pisos que estaba destinado a ser el logro supremo de nuestra compañía. Estábamos a mitad de camino cuando el principal proveedor de acero quebró, un evento catastrófico que amenazaba con descarrilar todo el proyecto y posiblemente llevarnos a la bancarrota. Mi padre entró en pánico. Estaba listo para retirarse, para reducir nuestras pérdidas, lo que habría destruido nuestra reputación. La brillante contribución de Mark fue sugerir que demandáramos a todo el mundo. Jessica pensó que deberíamos replantear la crisis como una nueva marca. Yo, por otro lado, me encerré en mi oficina durante 72 horas seguidas. No dormí. Viví de café y una determinación fría y ardiente. Llamé a cada contacto que tenía. Verifiqué manifiestos de envío de 3 continentes y negocié con 4 proveedores rivales diferentes. Construí una nueva cadena logística desde cero. Encontré una manera de obtener el acero que necesitábamos, con solo un recargo del 10%, y lo redirigí al sitio con un retraso de solo 3 semanas. Salvé el proyecto, salvé la empresa, salvé todo el legado de mi padre. En la reunión de celebración que siguió, mi padre se paró ante la junta y declaró: «Fue un momento difícil, pero mi liderazgo nos sacó adelante». No mencionó mi nombre ni una sola vez. Más tarde esa semana, me llamó a su oficina. Esto es, pensé. Este es el momento en que finalmente me reconoce. Deslizó un sobre por el escritorio. Dentro había un cheque por $5,000. «Un pequeño bono», dijo con una sonrisa magnánima. «Por tu arduo trabajo. $5,000. El proyecto generaría a la empresa más de 30 millones en ganancias». Al día siguiente, un memorando interno anunció que Mark estaba siendo ascendido a vicepresidente de operaciones, con una nueva oficina en la esquina, la que tenía una vista perfecta de la Torre Henderson. Ese fue el momento en que el dolor se agrió y se convirtió en otra cosa. Ya no se trataba solo de sentirme poco apreciada. Una semilla de claridad fría y dura se plantó en mi mente. No solo me estaba pasando por alto, me estaba explotando activa, consciente y deliberadamente. Estaba usando mi talento como un recurso para financiar un estilo de vida y un futuro para sus hijastros, y yo recibía una palmadita en la cabeza y una miseria a cambio. El juego a largo plazo que pensé que estaba jugando, finalmente me di cuenta de que ni siquiera era una jugadora. Era el tablero mismo, siendo troceado y regalado. El aislamiento que sentía en el trabajo se amplificaba 10 veces en las funciones familiares. Fiestas, cumpleaños, aniversarios, todas eran actuaciones cuidadosamente escenificadas de una familia feliz y ensamblada, conmigo en el papel del accesorio silencioso y estoico. Los cómplices, mi familia extendida de tías, tíos y primos, eran los peores. Lo veían todo. Veían la condescendencia empalagosamente dulce de Brenda hacia mí. Veían a Mark y Jessica hacer alarde de su riqueza inmerecida, mientras yo aparecía con el mismo atuendo de negocios modesto que usaba para trabajar. Veían a mi padre alabar a sus hijastros por respirar, mientras yo, la arquitecta de la prosperidad continua de la familia, era una ocurrencia tardía. Pero nunca decían una palabra, no una de verdad, de todos modos. El movimiento característico de mi tía Carol era llevarme aparte en la cocina, apretándome el brazo con una mirada de profunda simpatía. «Eres una chica tan buena, Lily», susurraba. «Tienes que ser la persona más madura. Tu padre, bueno, ya sabes cómo es. Solo mantén la paz. Mantén la paz». Ese era el lema de la familia. Era una frase que significaba: «Deja que la injusticia continúe». Significaba: «Tus sentimientos son menos importantes que evitar una conversación incómoda». Era una orden de silencio disfrazada de sabio consejo. Mi tío Robert me daba una palmada en la espalda y decía: «No te preocupes, la sangre es más espesa que el agua. Al final, hará lo correcto por ti». Pero sus ojos nunca se encontraban con los míos, porque ambos sabíamos que estaba soltando una mentira reconfortante. Su silencio no era neutral, era un respaldo al comportamiento de mi padre. Eran cómplices. Su deseo de una cena de Navidad pacífica o una barbacoa de verano sin dramas era más importante que mi dignidad, mi carrera y mi herencia. Su pasividad me enseñó una lección valiosa.
Cuando la gente te demuestra que no está dispuesta a defenderte, créeles. No habrá caballería. Nadie vendrá a salvarte. Estás sola. Esta revelación fue a la vez aterradora y de una manera extraña, liberadora. Si estaba verdaderamente sola, entonces ya no tenía que jugar según sus reglas. Ya no tenía que mantener la paz. La paz nunca me había incluido de todos modos. La familia a la que intentaba pertenecer con tanto esfuerzo era una ficción. La única persona en la que podía confiar era yo misma. Una lluviosa tarde de sábado, unos 6 meses después del incidente de la Torre Henderson, estaba buscando algo en el ático. Mi padre quería que encontrara unos viejos documentos fiscales que había guardado, una tarea que naturalmente me delegó a mí. Mientras rebuscaba entre cajas polvorientas de sus viejos anuarios universitarios y los proyectos de manualidades abandonados de Brenda, mi mano rozó un pequeño cofre de madera cerrado con llave. Era de mi madre. Reconocí el intrincado tallado de un lirio en la tapa. Mi padre nunca subía aquí. Odiaba los recordatorios del pasado. Forcé la cerradura barata con una horquilla de mi pelo, con el corazón latiendo con fuerza. Dentro, bajo una capa de sus viejas bufandas de seda, que aún olían débilmente a su perfume, había un portafolio encuadernado en cuero. No estaba lleno de fotos o cartas. Estaba lleno de documentos legales, testamentos, tasaciones de propiedades y algo llamado un fideicomiso en vida revocable. Tenía un título en negocios, así que entendía lo básico, pero esto era complejo. Me senté allí en el suelo polvoriento, leyendo la densa jerga legal. El documento estaba fechado un mes antes de la muerte de mi madre. Detallaba sus activos, el más significativo de los cuales era la propiedad comercial en el 255 de la Avenida Grand, el mismo edificio que albergaba la sede de nuestra empresa. El fideicomiso estipulaba que mi padre sería el fiduciario, administrando la propiedad en beneficio del negocio, hasta mi 25º cumpleaños. Al cumplir yo 25 años, la propiedad total e incontrovertible del inmueble se transferiría directamente a mí, Lillian Morgan. Yo tenía 31 años. Leí la frase de nuevo y de nuevo. La propiedad total se me había transferido hacía 6 años. 6 años. Durante 6 años, el edificio desde el cual mi padre dirigía su empresa, la joya de la corona de su supuesto imperio, el mismo activo sobre el que planeaba construir un legado para Mark y Jessica, había sido mío. Todo este tiempo, él no era el dueño, era un inquilino que no pagaba además. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No fue un descuido. Tenía que haberlo sabido. Habría habido notificaciones legales, documentos fiscales, registros. Él lo sabía. Había sabido durante 6 años que estaba operando su negocio en mi propiedad, y nunca había dicho una sola palabra. Me había dejado trabajar hasta el agotamiento para ganarme mi lugar en un edificio que ya me pertenecía. La pura y asombrosa audacia de ello. La profundidad del engaño. Fue una traición tan profunda que casi no parecía real. La ira silenciosa y latente que había estado cargando durante años de repente se convirtió en una certeza candente, dura como un diamante. Esto ya no era solo por sentirme poco apreciada. Esto era sobre robo. Esto era sobre fraude. Y no se iba a salir con la suya. El lunes siguiente me tomé un día personal, algo que no había hecho en toda mi carrera. Le dije a mi padre que tenía una cita con el dentista. En cambio, conduje hasta el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad, el que mi empresa a veces usaba para litigios corporativos. No fui a nuestro contacto habitual, por supuesto. Pedí ver al jefe del Departamento de Planificación Patrimonial, un hombre llamado Arthur Harrison. Tenía unos 60 y tantos años, con reputación de ser un tiburón, pero uno profundamente escrupuloso. Entré en su opulenta oficina con paneles de madera y coloqué el portafolio del cofre de mi madre sobre su escritorio. «Señor Harrison», dije, con la voz más firme de lo que esperaba, «necesito que me explique esto como si no supiera nada». Pasó la siguiente hora examinando los documentos, con una expresión cada vez más sombría. De vez en cuando me miraba por encima de sus gafas de lectura, con ojos agudos y evaluadores. Cuando terminó, juntó las manos sobre su escritorio y me miró. «Señorita Morgan», comenzó, con voz tranquila y seria. «Este no es un documento complicado. De hecho, es notablemente claro. Su madre
era una mujer muy inteligente. Luego procedió a confirmar todo lo que yo había sospechado. El fideicomiso era inquebrantable. La propiedad en el 255 de la Avenida Grand y el terreno sobre el que se asienta había sido legal y exclusivamente mía desde la fecha de mi 25º cumpleaños. Explicó que mi padre, como antiguo fiduciario, habría estado legalmente obligado a informarme de la transferencia. Habría recibido múltiples notificaciones oficiales. No hacerlo, dijo el señor Harrison, con la voz teñida de desdén profesional, es un profundo incumplimiento del deber fiduciario. En el mejor de los casos, es negligencia grave. En el peor, es fraude. Se inclinó hacia adelante. Dígame, señorita Morgan, ¿ha estado la empresa de su padre pagando alquiler por el uso de esta propiedad durante los últimos 6 años? Solo negué con la cabeza, una risa amarga escapándose de mis labios. No, ni un céntimo. El señor Harrison asintió lentamente, una sombría comprensión apareciendo en su rostro. Entiendo. Y, si se me permite preguntar, ¿qué quiere hacer al respecto? Miré los documentos, la elegante firma de mi madre al pie de la página. Este era su legado, el que ella había dejado para mí. Mi padre no solo había intentado robármelo, había intentado borrarla a ella en el proceso. La pregunta no era qué quería hacer. La pregunta era hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y la respuesta era hasta el final. Quiero ser estratégica, dije, con la voz baja y fría. No quiero solo reclamar mi propiedad, señor Harrison. Quiero reclamar mi vida. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Excelente, dijo. Me encantan las buenas estrategias. Esa reunión con el señor Harrison fue el catalizador. En el momento en que salí de su oficina, el mundo parecía diferente. Los años de dolor acumulado, frustración y resentimiento silencioso no solo desaparecieron, se transmutaron, se convirtieron en combustible. La mentalidad de víctima que me había atormentado durante tanto tiempo, la parte de mí que todavía era una niña pequeña, esperando que su papá finalmente la viera, murió en esa oficina con paneles de madera. En su lugar, nació algo nuevo, una determinación fría y lúcida. Ya no era una participante pasiva en la historia de mi propia vida. Era la autora, y estaba a punto de escribir un espectacular capítulo final para este volumen en particular. Mi primer paso fue dejar de pensar emocionalmente y empezar a pensar tácticamente. Mi padre, Brenda, Mark y Jessica no eran familia, eran adversarios en un conflicto estratégico a largo plazo. Y a mí me acababan de entregar el arma definitiva. Pero un arma es inútil si no sabes cómo manejarla. No podía simplemente entrar y agitar la escritura en la cara de mi padre. Eso sería satisfactorio por un momento, pero sería un desastre. Él se haría la víctima, me pintaría como codiciosa e inestable. No, el derribo tenía que ser clínico, irrefutable y público. Tenía que ser una victoria completa y total, sin dejar lugar a discusiones o malas interpretaciones. Así que comencé mi guerra secreta. Con la guía del señor Harrison, establecí discretamente mi propia corporación. La llamé Morgan Legacy Holdings, una elección deliberada. Usé mis propios ahorros, el dinero que había guardado meticulosamente mientras mis hermanastros despilfarraban el suyo, como capital inicial. Alquilé una oficina pequeña y discreta en una parte diferente de la ciudad. Esta era mi sala de guerra. Cada noche, después de salir de la empresa de mi padre, iba a mi oficina real y trabajaba hasta altas horas de la noche, construyendo mi futuro. Creé un plan de negocios que era más ágil, más inteligente y más innovador que la empresa hinchada y anticuada de mi padre. Empecé a identificar a sus clientes clave, aquellos que yo había cultivado personalmente, aquellos cuya lealtad era hacia mí, no hacia el nombre de la empresa. Estaba construyendo un bote salvavidas, y pronto invitaría a todas las personas adecuadas a bordo, justo antes de hundir el barco. El secreto era estimulante, era una fuente de poder, una broma privada de la que solo yo era partícipe. Mientras ellos me veían como la mansa y obediente Lily, yo estaba tramando en secreto el desmantelamiento completo de su mundo. Mi socia silenciosa en esta empresa se convirtió Clara, mi asistente en la compañía de mi padre.
Clara rondaba los 20 años. Era increíblemente inteligente y ferozmente organizada. Llevaba 2 años en la empresa y era una de las pocas personas que veía la dinámica por lo que era. Era profesional y educada con todos, pero yo veía el destello de molestia en sus ojos cuando Mark le delegaba su trabajo o cuando Jessica le exigía que hiciera un recado personal. Clara veía mi competencia y la forma en que era explotada. Nunca le dije una palabra sobre mis sentimientos, pero había un entendimiento tácito entre nosotras. Una noche, yo estaba trabajando hasta tarde en los informes de seguimiento de la Torre Henderson, y Clara todavía estaba allí, organizando archivos. «No tienes que quedarte, Clara», le dije. Me miró y dijo, «Lo sé, pero si no cotejo estos, Mark se llevará el crédito por ellos en la reunión de la mañana sin haberlos leído nunca». Fue la primera vez que expresó la injusticia tan claramente. Me arriesgué. «Hace mucho eso, ¿verdad?», pregunté. Una mirada pasó entre nosotras, y las compuertas se abrieron. Me contó en voz baja cómo había visto mi trabajo ser presentado por mi padre, cómo había oído la forma condescendiente en que Brenda hablaba de mí por teléfono. Confirmó cada pensamiento paranoico que alguna vez había tenido. Era mi aliada. Unas semanas más tarde, la incluí en el plan. Le hice jurar secreto y le conté todo: el fideicomiso, el edificio, mi nueva empresa. Su reacción no fue de sorpresa, fue una alegría feroz y triunfante. «Ya era maldita sea la hora», dijo, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. «¿Cómo puedo ayudar?». Clara se convirtió en mi especialista en operaciones encubiertas. Tenía acceso a todo: listas de clientes, estados financieros, cronogramas de proyectos. Mientras aparentemente hacía su trabajo, también me alimentaba con un flujo constante de inteligencia crítica. Éramos una agencia de inteligencia de 2 mujeres, operando en lo profundo del territorio enemigo. Imprimía documentos duplicados para almacenamiento externo, que en realidad era mi nueva oficina. Compiló una lista completa de cada cliente, con notas sobre mi relación personal con ellos y su insatisfacción con la gestión de Mark. Era despiadadamente eficiente y ferozmente leal. Ya no era solo mi asistente, era mi coconspiradora, mi amiga y la primera persona en años que veía mi valor sin condiciones. La ironía dramática de mi vida durante esos meses era una fuente de humor oscuro y privado. Mis días transcurrían en un estado de servilismo cuidadosamente gestionado, mientras que mis noches se dedicaban a construir la máquina que lo derrumbaría todo. La arrogancia de mi padre y su nueva familia crecía en proporción directa a mi progreso secreto. Se habían acostumbrado tanto a mi pasividad que la confundieron con una derrota permanente. Una tarde, mi padre me llamó a su oficina, con una expresión de suficiencia en su rostro. «Lily», dijo, reclinándose en su silla, un gesto de pura condescendencia patriarcal, «estoy preocupado por ti. Pareces no tener ambición. Solo haces tus pequeños proyectos. ¿No quieres más para tu vida?». La noche anterior, yo acababa de asegurar una carta de intención de su cliente más grande para trasladar su cuenta de $10 millones a mi nueva firma en el momento en que diera la orden. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no sonreír. «Estoy contenta, papá», dije con mi voz de hija más obediente. «Estoy feliz de apoyar el negocio familiar». Él suspiró dramáticamente. «Ese es el problema. Deberías estar construyendo lo tuyo. Pero supongo que no todo el mundo tiene ese impulso». Ese fue el momento en que me di cuenta de que no solo me estaba subestimando, era incapaz de verme en absoluto. Tenía una imagen fija de mí en su mente, la niña pequeña, tranquila y triste, que su nueva familia había desplazado, y no podía ver a la mujer competente y peligrosa en la que me había convertido. Brenda era aún peor. Hacía comentarios pasivo-agresivos en las comidas. «Es tan maravilloso que estés dedicada a la empresa, querida Lily», decía, con la voz destilando falsa simpatía. «Significa que Mark y Jessica pueden centrarse en el panorama general, en tener vidas plenas y equilibradas». Mi vida equilibrada en ese momento implicaba jornadas laborales de 12 horas, seguidas de 4 horas de construcción encubierta de un imperio. Hubo algunos sustos. Una noche, Mark irrumpió en mi oficina sin llamar, como era su costumbre, mientras yo estaba en una videollamada con el señor Harrison en mi portátil personal.
Cerré el portátil de golpe justo a tiempo, con el corazón martillándome en el pecho. ¿Qué haces?, preguntó, mirando a su alrededor con recelo. Solo poniéndome al día con algunos correos personales, dije, con la voz notablemente tranquila. Se encogió de hombros. Me pidió que terminara una propuesta que él debería haber hecho hace una semana y se fue. No había visto nada. Estaba tan consumido por su propia importancia que la idea de que yo pudiera tener una vida o un plan independiente de él era literalmente impensable. Su arrogancia era mi mayor escudo. La inevitable citación llegó a través de un mensaje de texto grupal de mi padre unas 2 semanas antes de Navidad. Cena familiar y anuncio importante. Decía, 21 de diciembre, 7 de la tarde, sala de juntas. La asistencia es obligatoria. Esto era el acto final de la obra que había estado escribiendo durante 2 décadas. El momento era perfectamente cruel, justo antes de las fiestas, diseñado para que cualquier protesta pareciera mezquina y perturbadora para el espíritu familiar. La tensión en las 2 semanas previas a esa cena fue casi insoportable. En la oficina, mi padre, Brenda y los hermanastros estaban prácticamente eufóricos. Caminaban con un aire de finalidad triunfante, tratándome con una especie de piedad amable que era más insultante que su habitual condescendencia. Pensaban que estaban a punto de asegurar su futuro, de excluirme final y formalmente, y llevarse todo lo que mi madre y yo habíamos construido. No tenían idea de que yo era la que sostenía el guión y que había escrito un final muy diferente. Clara y yo estábamos a toda marcha. Finalizamos los documentos de transferencia para nuestros clientes clave. El señor Harrison tenía toda la documentación legal preparada, presentada y lista para ser desplegada. Había redactado cartas para cada uno de los proveedores que utilizaba la empresa, informándoles del cambio en la gestión y la dirección de facturación a mi nueva corporación. El día de la cena me sentí extrañamente serena. Pasé la mañana en un spa, algo que nunca había hecho antes. Compré un vestido nuevo, un vestido tubo sencillo, elegante, de color azul oscuro, del color del acero. Era mi armadura. Mientras me preparaba esa noche, me miré en el espejo. Los años de ansiedad y dolor todavía estaban allí, pero ya no tenían el control. Vi a una mujer que había sido forjada en el fuego, una mujer que había tomado su dolor y lo había convertido en poder. Llamé a Clara. ¿Estás lista?, pregunté. El portafolio está en mi coche, dijo, con la voz vibrando de emoción. Estaré aparcada al otro lado de la calle a las 7:05. Solo dame la señal. La señal era un simple mensaje de texto. Ahora. Respiré hondo, cogí mi bolso y salí por la puerta para asistir a mi propia ejecución, sabiendo que era yo quien sostenía el hacha. Llegué al edificio de oficinas, mi edificio de oficinas, exactamente a las 7 en punto. La sala de juntas estaba llena con todo el clan. Mi padre se sentaba a la cabeza de la enorme mesa de caoba, radiante como un rey. Brenda estaba a su lado, con aire de suficiencia y victoria, luciendo un collar de diamantes que sabía que la empresa había pagado. Mark y Jessica estaban allí, pareciendo niños en la mañana de Navidad, susurrando y riendo. Mi tía Carol y mi tío Robert también estaban, con los rostros fijos en expresiones de neutralidad forzada, listos para aplaudir al vencedor y ofrecer tópicos vacíos al perdedor. Todos dejaron de hablar cuando entré. Ocupé mi asiento habitual, en el extremo más alejado de la mesa, el más lejano al poder. Mi padre se aclaró la garganta y comenzó su discurso. Fue una obra maestra de autoengrandecimiento e historia revisionista. Habló de la pequeña empresa que construyó con sus propias manos, olvidando convenientemente el genio arquitectónico y el capital inicial de mi madre. Habló de los desafíos que hemos enfrentado, una referencia velada a las crisis que yo había resuelto sin ayuda. Luego pasó al futuro. Prodigó elogios a la visión de Mark y a la energía creativa de Jessica. Entonces se volvió hacia mí. «¿Y Lily?», dijo, su voz suavizándose en un tono de profunda y fraudulenta preocupación. «Lily ha sido nuestra roca, tan firme, tan fiable». Era el mismo viejo discurso, las mismas palabras vacías, pero esta vez no tenían poder sobre mí. Simplemente lo observé, con una expresión ilegible. «¿Y por qué es tan fuerte y tan capaz?», continuó.
Brenda y yo hemos decidido que no necesita la carga de esta empresa. Está destinada a su propio camino. Por lo tanto, anunciamos esta noche que me jubilaré y dejo la totalidad de la empresa, sus activos y su futuro en las capaces manos de sus nuevos copresidentes, Mark y Jessica. Unos cuantos aplausos, liderados por Brenda, llenaron la sala. Jessica chilló y abrazó a Mark. Mi tía y mi tío sonrieron débilmente en mi dirección, con una mirada de lástima en sus rostros. Esperé a que el ruido se apagara. Entonces mi padre asestó el golpe de gracia, la frase que había estado ensayando. Me miró directamente, con los ojos fríos. No obtendrás nada de nosotros, Lily. Mark y Jessica necesitan este legado. Tú eres inteligente. Estarás bien. El silencio que siguió a su pronunciamiento fue denso y expectante. Todos me miraban, esperando las lágrimas, el arrebato, la reacción predecible de la parte agraviada. Esperaban el drama al que se sentían con derecho. No les di nada de eso. Simplemente me quedé sentada un largo momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire, dejando que todos absorbieran el peso completo de su traición colectiva. No lloré, no grité. Sentí una calma profunda, casi extracorporal. Los años de agitación emocional se habían consumido, dejando solo la certeza fría y dura de mi posición. Miré del rostro petulante de mi padre al triunfante de Brenda, a las sonrisas codiciosas de Mark y Jessica, a las miradas cobardemente desviadas de mi tía y mi tío. Los vi a todos exactamente como eran. Nada. Repetí, mi voz baja pero resonando en la sala silenciosa. Esa es una palabra fuerte. Mi padre se mofó. Lily, no seas dramática. Esto es lo mejor. Somos tu familia y sabemos lo que es correcto. Mi familia, dije, una pequeña sonrisa sin humor tocando mis labios. Esa es una interpretación interesante de la palabra. Antes de que pudiera responder, saqué mi teléfono. Mis manos estaban perfectamente firmes. Envié un único mensaje de texto a Clara. Ahora. Luego coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa pulida. Hablas mucho sobre los activos de esta empresa, dije, mi voz adquiriendo una nueva precisión clínica. Y este edificio, el 255 de la Avenida Grand, es el activo más valioso de todos, ¿no es así? El corazón de toda la operación. Por supuesto que lo es, intervino Mark, inflando el pecho. Y tengo un montón de ideas nuevas para él. Lo ignoré, manteniendo mis ojos fijos en mi padre. ¿Sabes? Estuve en el ático hace unos meses. Encontré algunas cosas viejas de mamá. Fue muy revelador. Un destello de algo no pánico. Todavía no, sino inquietud cruzó el rostro de mi padre. Él sabía lo que había en ese ático. Había estado contando con que nunca lo encontraría. Su suficiencia comenzó a deshilacharse en los bordes. Solo un poco. Brenda puso una mano de advertencia en su brazo. «Richard, ¿de qué está hablando?», siseó. «Está diciendo tonterías», dijo mi padre, tratando de recuperar el control. Está molesta, lo cual es comprensible, pero... Fue interrumpido por el sonido de la puerta de la sala de juntas, abriéndose. Todas las cabezas se giraron. En el umbral estaba Clara. No llevaba una bandeja de café ni un bloc de notas. Sostenía un elegante y costoso portafolio de cuero negro. Parecía tranquila, profesional y en completo control. Caminó silenciosamente por la habitación, sus tacones resonando suavemente en el suelo de mármol, un sonido que parecía hacer eco en el silencio cavernoso. No miró a nadie excepto a mí. Se acercó directamente a mi extremo de la mesa y colocó el portafolio frente a mí, con una silenciosa reverencia. Luego me dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Toda la sala estaba congelada, observando esta pieza de teatro silenciosa y desconcertante. Mi padre miró el portafolio como si fuera una bomba. «¿Qué es esto, Lily?», exigió, con la voz tensa. «¿Más dramatismo?». No le respondí. Abrí el portafolio con deliberada lentitud. Dentro había varios documentos, cada uno encerrado en una funda protectora transparente. Deslicé el primero. Era una copia certificada del título de propiedad del 255 de la Avenida Grand. Lo coloqué en el centro de la mesa y le di un suave empujón. Se deslizó por la superficie pulida, deteniéndose directamente frente a mi padre. Él lo miró fijamente, su rostro palideciendo.
Brenda entrecerró los ojos, tratando de leerlo desde su asiento. ¿Qué es eso?, preguntó Jessica, con la voz estridente por la confusión. Eso, dije, mi voz tan fría y clara como el hielo, es el título de propiedad de este edificio, mi edificio. La confusión en la sala se agrió hasta convertirse en conmoción. Mi padre arrebató el papel, sus manos temblando ligeramente. Esto es una copia, balbuceó. Esto no significa nada. Oh, significa todo, dije, sacando el siguiente documento. Porque esto, deslicé el segundo papel sobre la mesa, es una copia certificada del fideicomiso en vida de mi madre, del cual tú eras el fiduciario, el que convenientemente olvidaste mencionarme. Dejé que lo leyeran. Observé cómo el color se drenaba por completo del rostro de mi padre, cómo Brenda le arrebataba los papeles, con los ojos desorbitados por el pánico. Observé cómo la comprensión amanecía en Mark y Jessica de que el reino que les acababan de entregar estaba construido sobre un terreno que no les pertenecía. Déjenme resumirlo para ustedes, dije, inclinándome hacia adelante, para que no haya confusión. Según este documento legalmente vinculante, que tú, papá, estabas legalmente obligado a ejecutar la propiedad total y exclusiva de este inmueble. Este edificio y el terreno que ocupa se me transfirió en mi 25º cumpleaños. Eso fue hace 6 años, 4 meses y 12 días. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por la aguda inspiración de Brenda. Eso no es posible, susurró, mirando a mi padre. Richard, dime que esto no es posible. Mi padre solo miraba los documentos, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. El patriarca arrogante y poderoso había desaparecido, reemplazado por un anciano aturdido y acorralado. Así que, continué, mi voz tranquila y metódica, como un cirujano explicando un procedimiento. Durante los últimos 6 años, han estado operando su negocio, generando sus ganancias y financiando su estilo de vida mientras ocupaban ilegalmente mi propiedad. No han pagado un solo dólar de alquiler. No han cubierto los impuestos sobre la propiedad, que yo, a través de una cuenta separada que mi madre estableció, he estado pagando. Han sido, en términos legales, inquilinos fraudulentos. ¿Fraudulentos?, chilló Mark, con el rostro como una máscara cómica de incredulidad. No somos fraudulentos. Están ocupando una propiedad sin el permiso del propietario y bajo falsas apariencias, declaré rotundamente. Esa es la definición de fraude. Pero no se preocupen, ya no tienen que ser inquilinos. Dejé que eso flotara en el aire por un momento, porque como propietaria legal y única del 255 de la Avenida Grand, por la presente, doy por terminado su contrato de arrendamiento. Lo que, dado que no existe uno, significa que los estoy desalojando. Tienen 30 días para desalojar las instalaciones. El pánico estalló. ¿Desalojarnos?, chilló Brenda. No puedes hacer eso. Esta es nuestra empresa. Este es nuestro hogar. Este es mi edificio. La corregí suavemente. ¿Y la empresa? Bueno, sobre eso. Saqué un tercer documento del portafolio. Era una gruesa pila de papeles. Esto es interesante. Esta es una lista de sus 20 clientes principales, los que representan casi el 80% de los ingresos anuales de la empresa. ¿Saben? Los clientes con los que personalmente pasé los últimos 10 años construyendo relaciones. Los que llaman a mi teléfono móvil, no a la línea de la oficina. Cuando tienen un problema, desplegué las páginas. A partir de las 9 de la mañana de mañana, los 20 transferirán sus cuentas a mi nueva firma, Morgan Legacy Holdings. Los contratos ya están firmados. Solo están esperando mi señal. El caos que estalló fue todo lo que había imaginado, y más. Mi padre finalmente encontró su voz, un rugido estrangulado de rabia impotente. ¿Tú qué? Tú, traidora, desagradecida. Brenda estaba de pie, señalándome con un dedo tembloroso. Has estado planeando esto. Conspiraste contra tu propia familia. Dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo, dije, mi voz inquebrantable. Solo eran mis empleadores, y resulta que eran unos empleadores terribles. Mark parecía que iba a vomitar. Los clientes, todos ellos, la Torre Henderson, especialmente la Torre Henderson, confirmé con un enérgico asentimiento.
El señor Henderson estaba particularmente disgustado al saber que la gerente de proyecto que salvó su inversión estaba siendo sistemáticamente borrada de la empresa que se suponía que iba a heredar. Envía sus saludos. Jessica empezó a llorar, lágrimas gordas y feas de autocompasión. Pero, mi oficina, acababa de empapelarla de nuevo. Casi me río. Era tan perfecta, predeciblemente ella. Mi tía Carol y mi tío Robert se quedaron sentados, con los rostros pálidos de conmoción, mirando de un lado a otro entre mi padre y yo, como si vieran un partido de tenis. Sus tópicos pacificadores se habían desvanecido, reemplazados por un silencio atónito y horrorizado. Finalmente estaban viendo la verdad, no por un despertar moral, sino porque la dinámica de poder en la sala acababa de alterarse sísmica e irrevocablemente. Mi padre se hundió de nuevo en su silla, derrotado. La lucha se le escapó, reemplazada por una comprensión incipiente y horrible de la totalidad de su ruina. Había perdido su empresa, su edificio, sus clientes y cualquier pizca de dignidad que le quedaba. Había construido todo su mundo sobre una mentira, y los cimientos acababan de ser arrancados de debajo de él. ¿Por qué?, susurró, mirándome como por primera vez. ¿Por qué harías esto? Lo miré directamente a los ojos. Tú mismo lo dijiste, papá. Dijiste que no obtendría nada. Simplemente decidí estar de acuerdo contigo. Me levanté, recogiendo mis documentos y colocándolos cuidadosamente de nuevo en el portafolio de cuero. Mi trabajo aquí había terminado. Había dicho todo lo que necesitaba decir. El resto sería manejado por abogados y logística. Había ganado. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, con el portafolio firmemente sujeto en mi mano. Se sentía como la cosa más pesada y más ligera que jamás había llevado. Detrás de mí comenzaron las recriminaciones. Brenda empezó a gritarle a mi padre, con voz estridente y acusadora. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? Me dijiste que todo estaba seguro. Me dijiste que era nuestro. Él no respondió. Podía oír a Mark al teléfono, su voz quebrándose de pánico, probablemente tratando de llamar a un cliente y descubriendo que sus llamadas ya no eran atendidas. No miré hacia atrás. Salí de esa sala de juntas, de ese edificio, y al aire fresco de la noche. Respiré hondo, y por primera vez en mi vida adulta, sentí que era mi propio aliento. Mi teléfono empezó a vibrar casi de inmediato. Un torrente de mensajes y llamadas. Primero de mi padre, una sarta de mensajes incoherentes y furiosos. Luego, suplicantes. Lily, llámame. Podemos arreglar esto. Podemos hablar. Luego vinieron las llamadas de Brenda, que ignoré. Luego mi tía, mi tío. Lily, por favor, piensa en lo que le estás haciendo a esta familia. Bloqueé sus números, uno por uno. Conduje a casa, no al pequeño apartamento en el que había estado viviendo, sino a un nuevo condominio que había comprado, con vistas a la ciudad, un lugar que no tenía recuerdos asociados. Clara me estaba esperando allí con una botella de champán muy caro. No hablamos de ellos. Brindamos por Morgan Legacy Holdings. Brindamos por mi madre. Brindamos por el futuro. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad controlada y eficiente. Las cartas a los proveedores se enviaron. Las transferencias de clientes se ejecutaron sin problemas. La oficina del señor Harrison le entregó a mi padre una notificación formal de desalojo y una demanda por 6 años de alquileres atrasados, más daños y perjuicios. La cantidad era asombrosa, suficiente para asegurar que su empresa, incluso si pudiera encontrar una nueva oficina, nunca se recuperaría. La noticia de la implosión corporativa se extendió como la pólvora por la comunidad empresarial. La historia que la gente escuchó fue que la brillante pero ignorada hija, Lily Morgan, finalmente había salido de la sombra de su padre y se había llevado todo su mejor talento y clientes con ella. Un cuento clásico de la nueva guardia suplantando a la vieja. La verdad, la deliciosa justicia poética de todo ello, fue mi propia satisfacción privada. Pasaron los meses. Mi nueva empresa, Morgan Legacy Holdings, no solo sobrevivió, prosperó. Liberada del peso muerto de mis hermanastros y de las prácticas arcaicas de mi padre, pude innovar, ser ágil, construir algo verdaderamente notable.
Nuestras nuevas oficinas eran elegantes, modernas y llenas de energía. Mi equipo era leal y brillante, y me aseguré de que todos fueran recompensados y reconocidos por sus contribuciones. Les pagué lo que valían. Y algo más. Clara se convirtió en mi directora de operaciones, y había nacido para el puesto. Éramos una potencia. Escuché susurros sobre mi antigua familia a través de los rumores. La empresa de mi padre se declaró oficialmente en bancarrota 3 meses después de aquella fatídica cena. Tuvieron que venderlo todos los muebles, el equipo, incluso el nombre de la empresa por centavos de dólar para pagar a sus acreedores. Mi padre y Brenda tuvieron que vender su gran casa y mudarse a un pequeño adosado de alquiler. El collar de diamantes fue una de las primeras cosas en desaparecer. Mark, despojado de su título inmerecido y su coche de empresa, intentó conseguir un trabajo en la industria, pero su reputación le precedía. Nadie quería contratar al bufón incompetente al que le habían regalado una empresa y la había llevado a la ruina. Lo último que supe es que trabajaba en un centro de llamadas. La carrera de influencer de Jessica se desvaneció sin el negocio familiar para financiar su extravagante estilo de vida. Su perfil, antes lleno de ropa de diseñador y viajes exóticos, ahora consistía principalmente en selfies desde el apretado salón de sus padres. Recibieron lo que merecían, no por alguna intervención mágica del karma, sino porque toda su existencia era un castillo de naipes construido sobre mi explotación, y yo simplemente me había negado a seguir sosteniéndolo. Mi vida, por otro lado, se había convertido en un estudio sobre la paz. La constante ansiedad de bajo grado, que había sido mi compañera durante 2 décadas, había desaparecido. Dormía toda la noche. Disfrutaba de mis fines de semana. Encontré alegría en mi trabajo, no como un medio para buscar aprobación, sino como una expresión genuina de mi pasión y talento. Aproximadamente 1 año después de la toma de control, el señor Harrison me llamó. Los procedimientos de quiebra de la antigua empresa de mi padre estaban completos. Quedaba un activo que nadie quería comprar: la montaña de deudas asociada con el arrendamiento del 255 de la Avenida Grand, la deuda que me debían directamente a mí. El tribunal está preparado para anularla, dijo, o usted podría comprar la deuda por una tarifa nominal. Esencialmente, estaría comprando la deuda de su padre hacia usted por $1. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. Era el acto final y definitivo de justicia poética. La compré, no porque quisiera el dinero, sino por el simbolismo. Ahora poseía el mismo documento que cuantificaba su colosal fracaso. A veces lo saco y lo miro. No es un trofeo de venganza, es un recibo. Es la prueba del precio de la arrogancia, del coste de subestimar a la persona tranquila y diligente en el rincón. Es un recordatorio de que una base construida sobre mentiras no puede sostenerse, y que el verdadero poder no reside en lo que te dan, sino en lo que tienes la fuerza y la inteligencia para construir por ti misma. El legado de mi madre no era el edificio, era la fortaleza que me transmitió, y finalmente construí una vida y una empresa digna de él.